Hola a todas, todos y todes. Bienvenidos a este módulo, esta cápsula de diversidades y disidencia sexual de la Escuela Constituyente que ha levantado el Centro de Estudiantes junto a distintas organizaciones sociales y a profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Primero que todo presentarnos. Hoy vamos a estar exponiendo Edgar Sperigel García. Y yo que les habla, Juan Fernández Curapil, soy estudiante de segundo año de Derecho de la Universidad de Chile. Y, y bueno, junto a Edgar también vamos a estar tratando distintas temáticas relacionadas como a las demandas de las organizaciones sociales diversas y disidentes, respondiendo principalmente dos preguntas, que son: ¿cuál es la visión del movimiento social diverso y disidente sobre la Constitución actual? Y a partir de esto, ¿qué modificaciones se sugieren también para lo que va a ser todo el proceso constituyente que se va a iniciar ahora ya con el plebiscito de entrada del 25 de octubre? Así que los dejamos con Edgar. Ya, como dijo Juan, me llamo Edgar, tengo 20 años, voy en segundo año de la carrera, no tengo pronombre de preferencia, así que pueden dirigirse a mí en cualquier momento como quieran. Bueno, yo voy a exponer un poco lo que significa ser disidencia. Somos disidencia pues respondemos a un objetivo político más allá de la descripción de en torno a ser gays, lesbianas, trans, bisexuales, intersexuales, asexuales o pansexuales, entre muchas otras categorías. Hablamos de que nuestra orientación sexual o identidad de género nos posiciona frente al mundo desde una matriz crítica. Sostenemos que, pese a ser oprimidos en tanto se nos niegan derechos y la existencia misma por nuestra diferencia, es decir, la posibilidad propia de valoración social, nuestra lucha debe ir de la mano con cuestionar también el modelo institucional, tanto político como económico, que sustenta las distintas expresiones de la discriminación. Lo anteriormente dicho, en resumen, quiere decir que nuestra identidad y nuestra existencia responden a un objetivo político. No es tan solo identificarse como tal o tal. Es sumamente importante tener una posición interseccional que asuma diversas experiencias de opresión que nos cruzan, donde debemos sumar también las realidades de género, etnia, nacionalidad, estatus migratorio, edad, entre otras. Y también porque se es disidente frente al modelo de Estado neoliberal, que ha precarizado históricamente nuestras vidas. Allí radica un elemento de vital importancia, objeto de dar una lucha de discriminación disidente. Consideramos vital, y más aún en el marco de la disputa constituyente, dejar atrás el marco del derecho a la igualdad, como la base de la disputa de las disidencias sexuales. Sostenemos así que debemos dar un reenfoque hacia el derecho a la diferencia, por fuera de esa igualdad formal que termina por soslayar que existe una comunidad llena de diferentes expresiones de orientaciones sexuales e identidades de género, es decir, expresiones de la vida en sí. Esto porque entrega un reconocimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no buscamos ser reconocidos igual al de al lado, sino que podamos acceder a los mismos que tienen todas las personas que están llenas de privilegios. Frente a la oposición de a un otro, existe la posibilidad de diferenciación, y el tomar conocimiento de esa diferencia conlleva la construcción de sí de la misma persona. Somos disidentes en tanto somos distintos a la expresión de la heterosis norma. Por fuera del somos todos iguales y por ende merecemos respeto. No, somos distintos y como tal, en nuestra diferencia convivimos, nos desarrollamos y aportamos a dicha sociedad diversa. Y bueno, como les comentaba en un inicio, vamos a partir respondiendo a la pregunta: ¿cuál es la visión del movimiento social diverso y disidente sobre la Constitución actual? En esto, bueno, al final les vamos a ir contando en qué nos basamos más o menos para ir respondiendo a esto, pero primero también tenemos que ponernos en el contexto de la realidad actual. Estamos en una crisis sanitaria en la cual se manifiestan también las consecuencias de un sistema de competencia voraz que también desemboca en la desigualdad. Y esta desigualdad afecta principalmente y afecta de una manera muy dura también a las diversidades y disidencias sexuales. Por ejemplo, en la pandemia hemos visto problemas con la entrega de tratamiento antirretroviral a quienes viven con VIH, o se les expone innecesariamente a hacer entregas periódicas por eh, cantidades menores a las que realmente se les debería entregar para el tratamiento, lo cual también vulnera los derechos humanos de las personas que están en este tratamiento.
También hay que considerar que en este periodo de encierro hay muchas personas que sufren violencia dentro de la misma familia, dentro de los hogares, donde tienen que estar por estar en cuarentena obligatoria. Y también tenemos a personas que se encuentran en una situación de dependencia económica que también genera problemas en cuanto a la estabilidad y salud mental de las personas que pertenecen a la comunidad LGBTI. Tenemos a niñas, niños, niñas, adolescentes que se encuentran también en este momento pasando por situaciones de violencia intrafamiliar vinculadas también al encierro en pandemia. Así también hay que destacar que, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido clara en cuanto a estos temas y nos dice que toda persona que se encuentre en una situación de vulnerabilidad es titular de una protección especial. ¿Esta protección especial por parte de quién? Del aparato estatal. Hay un estudio en el cual se menciona que un 53,7% de los grupos LGBTI de distintas regiones a la región metropolitana les resulta muy difícil encontrar un trabajo. Así también, una de cada cuatro se sienten en un ambiente laboral que es fóbico, y así también uno de cada seis siente algún tipo de aislamiento en su contra. Esto según el estudio de Chile no sabe, que es el primer estudio sobre diversidad sexual y trabajo dependiente. Así también, para el año 2019, de un total de 1.103 abusos denunciados en dicho año, un 15,14% de ellos fueron violaciones a derechos humanos en lugares comunitarios a la familia. Y aquí voy con esto, que también se menciona dentro del contexto que dentro de la familia se viven muchas situaciones de violencia. Y nuevamente, claro, vamos a las situaciones de violencia a los miembros de la comunidad LGBTI, principalmente niñas y adolescentes. En sí, el encierro no es una medida neutral en términos de género y porque esto implica exposición a riesgos de violencia. Así, pasemos a la diapositiva. Bueno, y así también como les mencionaba en un principio, las organizaciones sociales diversas y disidentes también tienen una visión de lo que es la Constitución acerca de lo que ha sacado el Tribunal Constitucional en diversas sentencias a lo largo de la historia. Y también este mismo año, como en el mes de junio, en pleno mes de la diversidad, el Tribunal Constitucional saca una sentencia comparando el matrimonio homosexual con matrimonio entre niños o con distintas aberraciones en las que realmente se demuestra una visión fóbica de parte del organismo estatal que también se amparan en que la Constitución tampoco tiene una defensa contundente a la discriminación contra las diversidades y disidencias sexuales. Actualmente Chile se encuentra a puertas de abrir este proceso constituyente con el plebiscito de entrada y esto también nos da una puerta para fortalecer y robustecer los derechos por los que las comunidades diversas han peleado por años y que va más allá de pedir por el matrimonio homosexual, sino que también decir que ya basta con la discriminación y que basta también con distintas afecciones que se han visto expuestas las diversidades y disidencias sexuales por parte del aparato estatal. También hay distintos temas que también se vinculan a otras demandas que son más globales, como son el derecho a la vivienda y el acceso a la salud. Y van a ser cosas que vamos a ir viendo más adelante, así que a continuación sigue. ¿Qué modificaciones urgentes se proponen? Esta coyuntura significa una oportunidad para que un conjunto de reivindicaciones de sectores oprimidos entren al debate público. Se trata de luchas que se encontraban excluidas, de hecho, cuando la redacción del actual texto vigente, en el año 1980, tal como la ciudad entera se encontraba excluida por la dictadura, y que tampoco fueran consideradas en las reformas cosméticas impulsadas por la Concertación. Uno de tales grupos ha sido la comunidad LGBTIQ+, cuyo reconocimiento dentro de nuestro sistema jurídico es el resultado de décadas de lucha social. Ese reconocimiento ha sido limitado y no ha alterado los pilares fundamentales de la Constitución de Pinochet. Creemos que el actual proceso constituyente es una oportunidad inédita para dar pasos decisivos en el ámbito de la institucionalidad, a favor de los derechos de las disidencias sexuales y de género. Para ello,
El mínimo necesario es atacar los nudos fundamentales, que hoy reproducen la dominación hetero-cis patriarcal, en el plano de la ley. Cuestión que identificamos en al menos 8 ámbitos, que atacaban los nudos fundamentales que hoy reproducen la dominación hetero-cis patriarcal, como dije anteriormente. El primero de los 8 nudos que mencioné anteriormente basa la inexistencia de una visión omnicomprensiva de la no discriminación. Según el último informe anual de derechos humanos del móvil, entre el año 2019 y el año anterior, hubo un incremento del 58% de los casos sobre discriminación contra la comunidad LGBTIQ+. La discriminación más básica es al buscar trabajo, porque en un Chile homo, lesbo, transfóbico nos cuesta particularmente más encontrarlo, y cuando lo encontramos es generalmente en situaciones precarias. El mismo estudio del móvil revela que el año 2019 hubo un 157% más de denuncias que el año 2018 por casos de discriminación laboral, principalmente de exclusión contra personas de la comunidad. Nuestra Constitución reconoce el derecho a la igualdad en el artículo 19, número 2, desde una perspectiva formal, estableciendo la igualdad entre hombres y mujeres ante la ley y que no hay personas ni grupos privilegiados. Dicha idea se repite en los principios de la Carta Fundamental, los cuales se denominan las bases de la institucionalidad, al señalar que las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Artículo 1, inciso 1. Han sido justamente estos artículos los que han sido señalados para argumentar que cualquier legislación contra la discriminación sería innecesaria, pues el principio de legalidad estaría ya reconocido y esto sería suficiente. Sin embargo, nuestra Carta Fundamental no sostiene ninguna idea vinculada a la no discriminación, como tampoco algún tipo de referencia al carácter social de la discriminación, dejando la materia a la ley 20.609 o Ley Antidiscriminación, más conocida como Ley Zamudio. Así, y al contrario de otras cartas fundamentales del continente, es inexistente en nuestra Constitución. Así, y al contrario de otras cartas fundamentales del continente, es inexistente en nuestra Constitución una referencia a la obligatoriedad de la no discriminación por motivos de género, identidad de género, sexo, orientación sexual, estado serológico, entre otras categorías. Tampoco existe un mandato positivo hacia el Estado de crear una institucionalidad que vele por la materia o mecanismos o políticas destinadas a evitar o sancionar la discriminación. En el derecho comparado, una de las constituciones o cuerpos fundamentales que es de gran referencia es la de Ecuador, que en el año 1998 se convirtió en el primer país de las Américas y el tercero en el mundo en incluir la orientación sexual como una de las categorías protegidas en contra de la discriminación. Los otros 2 países fueron Sudáfrica y Fiyi. En la Carta Fundamental de Bolivia, junto con su promulgación, se prohibió todo tipo de discriminación, entre ellas la homofobia. El Estado prohíbe y sanciona toda forma de discriminación fundada en razón de sexo, color, edad, orientación sexual, identidad de género, etc. El segundo de los nudos fundamentales que mencioné anteriormente va a ser el derecho a la identidad. Tal y como en el derecho a la no discriminación, existe un vacío en lo vinculado al derecho de a la identidad, cuestión que toca no solo a la identidad de género, sino que a otras expresiones identitarias, que son centrales en la opresión y la violencia sistemática ejercida sobre grupos subordinados, tales como migrantes, pueblos indígenas, por ejemplo. El resguardo de la identidad ha sido planteado desde una visión más amplia, ligándose al derecho a la integridad psicológica, esto en el artículo 19, número 1, inciso primero, o al derecho a la honra, el artículo 19, número 4, cuestión que ha sido claramente insuficiente en lo referido a las reivindicaciones por la identidad de género de la comunidad trans, intersexual y no binaria. Cuando me refiero al no reconocimiento de nuestro derecho a la identidad, no hablo solamente del nombre de las personas trans, sino que también de nuestras apariencias, nuestra forma de vestir, el modo en que hablamos, en la manera en que nos concebimos, y los afectos y el placer que tengamos. Y bueno, a continuación pasamos al tercer punto de las cuestiones ya fundamentales que hay que considerar dentro de esta Constitución, y nos vamos al concepto de familia, que se encuentra reconocido en la Constitución. Bueno, la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, y esto se considera en su deber el Estado de darle protección y propender a su desarrollo y fortalecimiento. Esto está en el artículo 1, inciso 2 y 5,
y a su vez la definición de nacionalidad incluye una concepción binaria de la familia en el que se habla directamente de madre y padre. Y esto ya está en el artículo 10, inciso 2. Esto también, ¿qué nos marca? Nos marca una pauta de desconocimiento de los distintos tipos de familia, en sus distintos tipos de expresión, y eso también le cierra la puerta a las familias diversas e incluso más allá de las diversidades y disidencias sexuales. Así, bueno, como este rango de familia ya es un rango constitucional, puede ser visto como una expresión de concepciones patriarcales y conservadoras de parte de la sociedad. Así hay distintas experiencias dentro de distintas constituciones a nivel mundial que vamos a ir viendo. Y bueno, por eso nos preguntamos por qué es importante también pensar la familia desde un punto disidente. Y pausa. Ya. Y así también nos preguntamos por qué es importante pensar la familia desde una mirada disidente. ¿Por qué? Porque si es que se integra desde una mirada disidente el concepto de familia dentro de la Constitución, también nos abre las puertas para ir abriendo ciertas discusiones también con las problemáticas que se ven tanto como en el Tribunal Constitucional como en diversos órganos estatales. Dicho de otro modo, así, si nosotros no dejamos explícito, no dejamos esta apertura a la familia diversa y disidente, esto se entregaría a la regulación de una ley o materia normativa de menor jerarquía, lo cual también abre las posibilidades a que también se cierre mucho más la concepción de familia y sea mucho más cerrada de lo que se encuentra ahora en la Constitución. Por eso también es importante que sea una demanda de este proceso constituyente. Avancemos. Así existen diversas concepciones patriarcales de la familia y cómo se representa esto. Vamos a verlo en distintos tipos de puntos, como por ejemplo en el mandato reproductivo, que se concibe la familia también como una forma para reproducirse, y claramente esto no se va a generar en familias diversas, y también hay simplemente familias que no buscan la reproducción como un fin. Y también es parte de la matriz patriarcal del concepto de familia. Otros son los roles sexuales y de género. Como un núcleo primario de socialización, la familia es un sitio donde se van plasmando estas claves de comportamiento de la sociedad, y la existencia de estas relaciones verticales, patriarcales dentro de la familia también plasman el patriarcado que está arraigado dentro de toda la Constitución. Así también la filiación nuevamente nos lleva a esto del parentesco, esta línea vertical de la familia, y que también es como se utiliza como que es el fundamento de la familia, esta matriz hetero-cis patriarcal, de que la familia tiene que ser con una mujer, un hombre para reproducirse, tener hijos, y que la madre y el padre sean quienes van educando y quienes van guiando el núcleo y la base de la sociedad. O sea, veamos lo importante, se habla de la familia como el núcleo y la base de la sociedad, y se habla de la madre y el padre, y es todo vertical desde la base de la sociedad. Entonces, dejando esto ya también como más claro, se abren puertas para el reconocimiento de los tipos de familia. Y ya por último, la formalidad y la informalidad, dado que los vínculos afectivos que construimos no son normativos. Las diversidades y disidencias sexuales también se escapan de esta matriz, y también se tiene que abrir la puerta a esta informalidad, como ya, o sea, comillas, dentro de lo que es el ordenamiento jurídico. Así, si nos vamos a experiencias comparadas, hay distintos casos, como por ejemplo uno que es muy llamativo, que es el de Cuba, que dice lo siguiente: el Estado reconoce y protege las familias, cualquiera sea su forma de organización, como célula fundamental de la sociedad, y crea condiciones para garantizar que se favorezca integralmente la consecución de esos fines. Ya. Y aquí que es importante, cualquiera sea su forma de organización. Es muy similar también a lo que ocurre en el caso, o bueno, no en el caso, en cómo lo planteaba la Constitución, el proyecto constitucional de Michelle Bachelet, que en el artículo 1 reconocía que todos los seres humanos nacen libres, iguales en dignidad y derechos, y bueno, en el tercer inciso, la familia en sus diversas modalidades es el núcleo fundamental de la sociedad. O sea, ya se abría esta concepción ya más diversa y amplia de familia dentro de la misma Constitución. Entonces, ¿qué hacemos con la familia? La premisa es que la constitucionalización de la familia dentro de una nueva Constitución sea un hecho ineludible. O sea, igual va a ser una discusión que va a ser muy dura, y hay que tener claro que
que hay que la familia no se va a erradicar de un día para otro como, como núcleo fundamental, y lo importante es abrir esto y también con recomendaciones que se ha hecho por diversas organizaciones mundiales, de que el Estado no se centre en definir qué es la familia, sino en brindar protección y también brindar esta protección a la apertura y la diversidad, a las diversas manifestaciones y formas de familia que existen. Entonces esto es importante, que el Estado no se preocupe de definir qué es familia. Bueno, y así vamos a pasar al siguiente punto, ya que es el cuarto dentro de los puntos relevantes que hay que ver en esta Constitución, que es la libertad de enseñanza. Pásale la diapositiva. ¿Por qué es importante la libertad de enseñanza? Porque la Constitución reconoce la libertad de levantar estos proyectos educativos bajo ciertas condiciones, sí, que son no contravenir la moral y las buenas costumbres, y no propagar tendencias políticos partidistas. Y esto está en el artículo 19 del inciso 11, y porque, bueno, ¿por qué es importante? Porque se ha utilizado como argumento para no instalar también y para rechazar las políticas de educación sexual integral dentro de los distintos proyectos educacionales. Entonces, y no hay un proyecto educacional institucional estatal que nos brinde la apertura para tener una educación sexual integral. Así por último, pasamos al siguiente punto, que es la libertad de conciencia de culto. Y también con el contexto del que estamos hablando, ya estábamos grabando esto con los primeros días de franja televisiva. Eh, esto no significa que se acaben las religiones y que se les cierren las puertas. La libertad de conciencia y culto aquí tiene ya está consagrada en la Constitución, está consagrado en el artículo 19, número 6, pero como está planteado no significa que tengan limitaciones constitucionales expresas en cuanto a los discursos de odio y discriminación contra la comunidad LGBTI que se da, y hay que decirlo, de parte de algunas iglesias hacia la comunidad. Y también hay que decirlo, ¿qué pasa con la libertad de culto? Muchas veces excede estos límites en que termina afectando la vida de niñas, niños, niñes, que termina siendo súper violento también para las diversidades, que te digan que vives en pecado y que y es como, ¿sabes? Como, bueno, caer en la imagen nuevamente de Dios, Satán, qué es lo bueno, qué es lo malo, y claro, no existe este límite constitucional contra los discursos de odio contra la comunidad. Y también quería decirte que a raíz de lo que dijiste anteriormente acerca de esta libertad, de que no existe como ese límite, se me viene a la mente el tiro del caso del pastor Soto, creo que se llama, que en televisión, no sé si era abierta, no sé si es pública, salió presentando la bandera, ni siquiera era la bandera LGBTIQ+, sino que era un pueblo indígena, diciendo que era el trapo de la inmundicia y pisándola en frente de una persona que abiertamente pertenece a la comunidad LGBTIQ+, y eso quedó en nada, no hubieron mayores sanciones para esa persona, aparte de las que pudiera haber tomado el canal, etcétera. No hubo algo supra esto. Entonces igual hace falta un mecanismo de control para esas cosas que podrían afectar, como tú dices, a la integridad física y psicológica de niñas y jóvenes que están viendo esos programas también. Eso. Claro, y esto, bueno, abriste la puerta también, esto se vincula a la libertad de conciencia, que todos estos argumentos han sido utilizados como, claro, para validar esas actitudes, para validar esa violencia, e incluso en cuanto a los derechos sexuales y reproductivos que vamos a tocar más adelante, como no para negar las prestaciones médicas en cuanto a los derechos sexuales y reproductivos, en cuanto a la libertad de conciencia. Se ha utilizado mucho por parte de estos grupos. Démosle con el siguiente punto ya, que es el sexto de los puntos relevantes a considerar dentro del cambio de la Constitución, que son los derechos de niñas y adolescentes. Bueno, en la Constitución no existe ningún apartado, no existe ninguna mención a los derechos de niños, niñas y niñes y adolescentes, por lo cual también deja un gran vacío legal en cuanto a la protección de sus derechos. ¿Y qué es lo importante aquí? El reconocimiento de su autonomía progresiva
la autodeterminación y el respeto a su identidad de género, de expresión de género y a su orientación sexual. Esto son demandas también que se han levantado por distintas organizaciones y también se vincula a una gran problemática que existe y una deuda por parte del Estado a la protección de los derechos de la infancia. A continuación pensamos por el derecho a la educación, que en sí engloba un problema mucho más grande que se ha discutido por años y el movimiento estudiantil también lo ha levantado y que también se ha manifestado en las distintas movilizaciones estudiantiles y podemos verlo ya en de los últimos años, 2011, 2016, donde se comienza a hablar de educación no sexista y de también cómo la educación debe ser crítica y bueno, conteniendo este contenido no sexista, conteniendo este contenido, valga la redundancia, se logra, se puede lograr una sociedad libre y también le otorga las facilidades y las herramientas a las ciudadanas y ciudadanos para también validar este reconocimiento a las diversidades y disidencias sexuales. Con una educación no sexista se logran como paliar estas distintas situaciones y esta matriz hetero patriarcal que domina la educación. Ya, ahora vamos a hablar acerca de qué son los derechos sexuales y reproductivos, los cuales buscan velar por la protección de la libertad y la autonomía de la sexualidad y la reproducción, y que éstas se ejerzan sin violencia alguna, informadamente. Si bien no los contempla en su Carta Fundamental, pese a que son derechos humanos y que deberían estar también garantizados en el artículo 19, junto a los demás derechos fundamentales, y los proyectos de ley relacionados con ellos que se han levantado debates ideológicos más cargados de la vuelta a la democracia. Actualmente los movimientos feministas y de las diversidades sexuales hemos puesto en la palestra la defensa de estos derechos, lo que en miras de un proceso constituyente abre el debate sobre su posible consagración en el artículo anteriormente mencionado. Nuestra Carta Fundamental cuenta con 3 artículos que se relacionan con esta materia y que podrían interpretarse a favor de estos. El artículo número 1, que indica que las personas nacen libres e iguales en derechos. El artículo 5, que señala que el ejercicio de la soberanía tiene como límite los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Y el artículo 19, que establece un listado de derechos fundamentales, como anteriormente había mencionado. Respecto a los derechos sexuales y reproductivos, dice Liliana Galdames, que es una profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, dice lo siguiente: estas 3 normas han sido interpretadas, yo diría que mayoritariamente en la doctrina y también en la jurisprudencia, en el sentido de que no se trata de un catálogo cerrado, de que solo seamos titulares de derechos que están ahí expresamente señalados en los numerales del artículo 19. Cabe mencionar que el suscribir tratados internacionales no va a significar que se protejan expresamente estos derechos en nuestro ordenamiento jurídico. Para esto, Camila Maturana, abogada de la Corporación Humanas, apunta que si estas convenciones tienen una jerarquía legal y no constitucional, puede existir una norma de rango constitucional que no dé cumplimiento a lo que está establecido en los tratados. Pero si estos, en una nueva Carta Fundamental, tienen el mismo rango que las normas constitucionales, deben ser interpretadas de manera armónica y privilegiar la aplicación que proteja de mejor manera a las personas. Es fundamental que se consagre, por lo anteriormente mencionado, la salud sexual y reproductiva en una nueva Carta Fundamental, no solamente como un derecho a la no interferencia de parte del Estado, sino que a respetar mis decisiones autónomas. Hay otro elemento que es igualmente importante en el cual yo, para poder ejercer mis derechos, necesito prestaciones positivas por parte del Estado. No solamente que se abstenga de no interferir, sino que también a contar con las condiciones materiales para poder hacerlo. El sistema de salud que tenemos es tan deplorable que en más de 3 décadas no ha podido ponerle atajo a la pandemia tabú del VIH-Sida, lo cual aún sigue siendo una problemática súper importante para la comunidad LGBTIQ+, hasta el día de hoy. Para esto, el último reporte mundial del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH-Sida reveló que mientras a nivel mundial los nuevos reportes sobre esta pandemia disminuyen, entre el 2010 y el 2018 en Chile hubo un aumento de los casos de VIH positivo en un 35%, y las muertes relacionadas al SIDA, que no es lo mismo por si acaso, aumentaron en un 34%, poniéndolo entre las más altas cifras de Latinoamérica. La pandemia del VIH-Sida, aquella que en el pasado diezmó, o sea que estereotipó a nuestra comunidad, llegándose a percibir como el cáncer de los homosexuales en titulares del diario, aún está vigente
Sin embargo, el no reconocimiento de nuestras identidades y diversas y disidentes, además de discriminación, es un problema, perdón, de derechos civiles que nos afecta aún peor. Por último, es importante decir que lamentablemente los derechos sexuales y reproductivos han sido históricamente los grandes invisibilizados, y que entender también el trasfondo de esto, que las personas que siempre se han preocupado por su salud sexual y reproductiva han sido tanto las mujeres como las minorías sexuales, los grupos vulnerados de esto. Entonces, por eso tiene que haber un trasfondo súper político, que es lo que decíamos al principio, que esto de ser homosexual o ser trans o ser no binario no es solamente un tema de intimidad como muchas veces se promueve, sino también es un acto político y de pararse frente al otro como un ser distinto que también tiene resistencia, ¿ya? Frente a esto, los matrones y matronas del país, hemos dicho, esta es una cita, en todas las catástrofes, no solo en esta, que en esta tensión no se visibiliza, nunca se hace una protocolización de entregar un servicio que no se puede descontinuar. Que también se relaciona mucho con lo que mencionaba Juan al principio, de cómo se han expuesto a las personas seropositivas a una entrega que es periódica, no es una entrega que sea para prevenir un contagio del COVID, etcétera. Se les lanza directamente a la primera línea del COVID, que tengan que ir periódicamente a un consultorio donde hay gente que llega por A, B o C motivos. No, y En de las palabras hecho, en algunos lados ni siquiera estaban entregando, hay que decirlo, es una cuestión grave. había muchas personas que estaban denunciando que tuvieron que interrumpir su tratamiento hormonal y estaban sufriendo muchos episodios de disforia, muchos problemas psicológicos, etcétera, por estas cosas. Entonces es súper importante poner también en la palestra la importancia de la salud mental de las personas trans, no binarias y cualquier tipo de persona que se pueda ver expuesta a estas situaciones. ¿Ya? Con las palabras anteriores, la presidenta del Colegio de Matronas y Matronas de Chile, Anita Román, aborda la situación de los derechos reproductivos y sexuales en medio de la pandemia por el COVID-19 en el país. Eso es importante, igual, porque yo veía esta noticia que mostraban como el lado B que ha mostrado esta pandemia y tiene que ver mucho con el tema de la desigualdad, incluso para poder acceder a toallitas higiénicas. Hay lugares donde mujeres no tenían acceso a esas cosas y tuvieron que hacerse colectas, rifas y acudir a actos de solidaridad y casi de caridad para poder cubrir necesidades tan básicas como pueden ser esas cosas. Entonces, es un punto súper importante a tocar. O sea, sí, de hecho quería agarrar justo lo que mencionas con vinculando las distintas demandas de las diversidades y disidencias sexuales, tienen un punto de encuentro con las demandas del movimiento feminista. Claro, lo mismo que mencionabas de los recursos higiénicos para las mujeres y también como el acceso a tratamiento y a salud sexual. Eh, Ahora, claro, se vio exacerbado por la pandemia, pero estas cosas venían de siempre. Siempre hubo un sector de la población que no tuvo acceso a salud sexual y reproductiva, que no tenía acceso también, por ejemplo, a toalla higiénica eh, o a distintos recursos por dinero. Y bueno, ahí vamos viendo distintas escalas de discriminación también que llevan a puntos de pobreza, de desigualdad y que se van interseccionalidad de la cual nos hablan distintas autoras que van mezclando. No es lo mismo, vamos a repetir algo que muchas personas de la comunidad diversa ya saben, pero también es importante mencionarlo, no es lo mismo ser lesbiana, blanca y vivir en un barrio de Las Condes a ser lesbiana, morena o negra en Puente Alto. Hay una mayor discriminación por parte de la sociedad y se van mezclando distintos patrones que van generando discriminación dentro de esta sociedad. Sí, y un tema súper interesante también, Juan, es el tema de cómo dentro de la misma comunidad se da como esta discriminación, donde incluso hay una especie de jerarquía de quiénes son más aceptados y quiénes son Sí. más rechazados, donde la comunidad gay es, entre comillas, la comunidad más aceptada y la más visible, es a la que más se le otorga visibilidad en medios, etcétera, y la comunidad trans es a la que menos se le da una visibilidad y una ayuda y un soporte y plataformas y todo lo que es necesario para esas personas. Yo he visto hasta en grupos que están haciendo colectas de ropa para personas trans. O sea, ¿a qué punto llegamos de que incluso el vestir diario tenga que ser algo de caridad, algo de que esté sujeto solamente a la voluntad de las personas de donar algo que perfectamente podrían decir así como, no, es mío, no lo dono, no tengo por qué hacerlo? Así que es súper importante eso también
ponerlo en cuestionamiento. Bueno, eh, pasamos a la siguiente diapositiva, como para ir ya finalizando, ir concretando. Bueno, creo que este era el último de los puntos relevantes que teníamos dentro de lo que es importante considerar en este constructo y en esta discusión constitucional que se va a abrir con una posible convención constitucional. Ojalá sea convención constitucional y ojalá que gane también el apruebo. Y también, bueno, es importante contarles en qué nos basamos para hacer esto. Nosotros también somos estudiantes de Derecho y hicimos un trabajo también de investigación, de unir distintos puntos también a partir de, de demandas que han surgido de organizaciones sociales y también nosotros nos centramos en una que surgió el año pasado, que es la Marcha Disidente por la Memoria, donde se juntaron distintas organizaciones diversas y disidentes para hacer una especie, bueno, sí, fue una contramarcha a esta marcha LGBT plástica que se vendía y se ha ido exacerbando durante los últimos años, donde vemos camiones de marcas que se aprovechan de las luchas y claro, esta marcha disidente les invito también a que puedan buscar el petitorio que lanzó y ellos marcaron la pauta de distintas demandas. Y pasamos a la diapositiva siguiente. Se centraban en estos 4 puntos, que eran educación, trabajo, bienestar, salud y vivienda y justicia. En educación, el acceso a la educación y también a esta educación no sexista para evitar la discriminación desde la infancia y la adolescencia en los colegios y también para ir creando una sociedad distinta y ahí, bueno, se vincula a distintos puntos de los que hablábamos. En cuanto al trabajo, el acceso a trabajo, a las diversidades y ciencias, también nombrábamos cifras que nos hablaban de esto, de que hay una mayor discriminación y que hay una mayor dificultad de acceso. Bienestar, salud y vivienda, ya estos también son demandas transversales a toda la sociedad y que, claro, se ven mayormente, son más crudas en la comunidad diversa. Y por último, justicia, que es una cuestión que si bien no pusimos dentro de los puntos a considerar dentro de los cambios constitucionales, es una cuestión que incluso va mucho más allá y que se tiene que reformar todo también el Poder Judicial para que haya un real acceso a justicia a las personas. Actualmente no existe acceso a la justicia si no tienes dinero, si no tienes los medios para costearte un abogado, y va a ser una cuestión que se va a tener que discutir y que no es menor. Gran parte del descontento social y de la desigualdad también y de la gran diferencia que existe entre ser pobre y tener plata en Chile está en esto, en el acceso a justicia, y eso te genera un montón va generando diversas consecuencias en la convivencia social y también en el bienestar de las personas. Bueno, en fin, nos basamos en esto, les invitamos a que puedan leer este petitorio de la marcha disidente, está en algunas páginas, lo lanzaron el año pasado, el 2019, y bueno, también nos fuimos basando en distintas entrevistas, en distintas charlas que se han ido dando, como también mencionamos a a Corporación Humanas, que sacó esta entrevista en el que hablaba de los derechos sexuales y reproductivos, y, y bueno, eso, esperamos que haya podido quedar claro más o menos los diversos puntos que han levantado las organizaciones diversas y disidentes. Y bueno, Edgar, no sé si quieres decir algo de esto. Eso, solamente un poco como cerrando, es recordar que los derechos de la comunidad LGBTIQ+ son derechos humanos que tienen que ser garantizados en una inminente constitución nueva. Deben estar ahí porque también somos uno de los grupos más vulnerables a los cuales nos vemos sometidos a maltrato, discriminación laboral, de todo tipo, médica, maltratos, asesinatos, acceso a la justicia. Es horrible que tengamos que estar pidiendo hasta el día justicia por Anna Koch, que fue la belleza asesinada, que fue súper invisibilizado su caso también, que se le dé pantalla asesino de Samudio aún, etcétera. Hay un montón de cosas que, pues, si uno se pone a cuestionar, no deberían por qué pasar, no deberíamos por qué estar reclamando estas cosas aún en el año 2020. Y eso, como dije, derechos trans, derechos gay son derechos humanos y tienen que ser sí o sí garantizados. Eso, muchas gracias por todo. Por la... Que estén bien y espero que les sirva este video. Adiós.